Crié a mi sobrino como si fuera mi hijo porque mi hermana no lo quería. Ahora mi sobrina está celosa de él. Cuando yo tenía 18 años y mi hermana 47, ella tuvo a mi sobrino, llamémoslo Luke, con su entonces novio, que ahora es su esposo. Mi hermana y su esposo no estaban interesados en Luke cuando nació, así que asumí el papel de cuidarlo. Le pedí a mi abuela, que es un ángel, que lo cuidara mientras yo estaba en mi último año de secundaria. A cambio, yo limpiaba y cocinaba para ella los fines de semana. Mis padres tampoco ayudaban mucho, me daban alrededor de 100 pesos al mes para Luke, y si tienes un hijo, sabes que no es mucho. Mi abuela y yo éramos los únicos que podíamos cuidar de él. Un año después de graduarme de la secundaria, me echaron con mi sobrino porque la hermana de mis padres y su esposo ya no querían tratar con nosotros. Mi hermana dijo que deseaba no haberlo tenido nunca. Inmediatamente fui con mi abuela y buscamos a un abogado de derecho familiar. Al final, obtuve la custodia de él y mi hermana y su esposo firmaron los derechos sobre mí. Vivía con mi abuela, y cuando fui al Community College, ella cuidó a mi hijo Luke. Fue mucho trabajo, especialmente cuando mi abuela falleció cuando Luke tenía 6 años. Ella me dejó el 90% de sus cosas en su testamento, lo que provocó que mis padres y mi hermana se acercaran a mí con falsas intenciones de tratar de reconectar con mi hijo y conmigo. Eso no duró mucho, y les dije que podían actuar correctamente o no volver a vernos nunca más. Mi papá decidió reconectar con mi hijo y conmigo, y ahora somos cercanos. Mi mamá y yo realmente no hablamos mucho, pero ella trata bien a Luke. Cuando Luke tenía 8 años, tanto mi hermana como yo quedamos embarazadas. Fue entonces cuando mi hermana decidió que quería recuperar a mi hijo y comenzó a decirle que mi esposo y yo ya no lo amaríamos una vez que llegara mi verdadero hijo. Mi esposo conoció a Luke cuando tenía 5 años, y ya llevábamos un año juntos antes de que él lo conociera. Mi esposo trata a Luke como si fuera suyo, y nos casamos cuando Luke tenía 7 años. Lo adoptamos cuando tenía 9, con el permiso de Luke. Descubrimos que mi hermana estaba diciendo esto, y un día, ella rompió a llorar pidiéndonos que no lo dejáramos después de que le dijimos que eso nunca sucedería. Le explicamos lo que decían ella y su esposo. Luke sabe que no es mi hijo biológico, pero para mí es mi hijo. Después de eso, corté el contacto con mi hermana y su esposo nuevamente, e hice terapia familiar e individual para mi hijo cuando estuve embarazada de mi segundo hijo. Dejé en claro que nuestro amor por Luke no cambió cuando mi hermana se acercó hace 2 años. Años después, decidí tener poco contacto con mi hermana, con el visto bueno de mi hijo y mi esposo. Mi esposo y yo vivimos cómodamente, mientras que mi hermana y su esposo a veces luchan financieramente. Mis hijos hacen actividades extracurriculares, reciben los regalos que quieren y han ido a un gran viaje familiar en verano. Mientras mi hermana y su esposo no podían permitirse mucho, cuando mi sobrina tenía alrededor de 9 años, ella empezó a hacer comentarios sobre cómo tenía que pagar esto o aquello para mi sobrina. Yo le dije que no era mi trabajo. Le di a mi sobrina los regalos que quería y la sacaba de vez en cuando, pero no se comparaba con cómo trato a mis propios hijos. Ahora que mi segundo hijo cumple 17 años, mi esposo y yo estamos hablando de comprarle un auto barato como su primer auto. Hicimos lo mismo con Luke cuando él tenía 17 años. Mi sobrina también cumplirá 17 años, y aparentemente mi hermana le dijo que también le iba a comprar un auto. La cuestión es que mi hermana no puede permitírselo, así que me lo pidió. Le dije que no le voy a comprar un auto que no le prometí y que no es mi trabajo conseguirle uno. Mi hermana se enojó y no me habló por un tiempo. Cuando llegó el cumpleaños número 17 de mi hijo, nos sorprendimos. Él recibió un auto. Mi sobrina me llamó un par de días después gritando y llorando, preguntándome por qué la odio y por qué no puedo tratarla igual que a su hermano. Con calma le dije que las cosas son diferentes. Su hermano es mi hijo, mientras que ella es mi sobrina. Yo soy su tía, y nada más. Como tía, mi trabajo son los regalos de cumpleaños, los regalos de Navidad y aparecer cuando importa. Eso es, su hermano siempre será más para mí que ella. Entonces, mi sobrina comenzó a gritarme de nuevo, diciéndome que estaba siendo injusta, y colgó. Luego, mi hermana me llamó para reprenderme porque supuestamente necesitaba hacer más. Le dije que si no le hubiera prometido un auto o mi dinero a mi sobrina, esto no hubiera pasado. Han pasado un par de días, y estoy recibiendo llamadas de algunos familiares y amigos de mi hermana llamándome perra y algunas otras cosas. Me siento mal porque mis hijos crecieron con más, y supongo que podría haber ayudado más. Gracias por el consejo.
Realmente aprecio todo lo que dijeron. Primero, quiero aclarar algo. Nunca dejé que mi hermana lastimara a mis hijos, como algunos de ustedes piensan. El bajo contacto fue para mí y para mi sobrina, y eso es todo. Cuando se acercaban los cumpleaños, hablábamos de cumpleaños o días festivos. La conversación consistía en cuándo recogería a mi sobrina, llamémosla Emily, cuánto tiempo la tendría y cuándo la dejaría en casa. Mi hermana nunca cuidó a mis hijos, nunca estuvo en mi casa y nunca habló con ellos sin que yo o mi esposo estuviéramos presentes. Otra razón para mantener una relación civil con mi hermana es porque Emily y mi segundo hijo, llamémoslo Justin, fueron a la misma escuela. Así que, para cualquier tipo de evento escolar que sucediera, mi hermana estaba allí. Mis hijos y mi sobrina tenían una buena relación antes de la situación del auto. Justin y Emily tenían una relación cercana, y Emily y Luke tenían una relación amistosa. Siempre me aseguraba de que mis hijos estuvieran felices con donde estaba mi hermana en sus vidas, que es básicamente inexistente, excepto por algunos eventos escolares y algunas grandes reuniones familiares. 2 días después de la llamada de Emily, decidí llamarla para reunirme con ella. Decidimos encontrarnos en un parque que está a unos minutos de mi casa. Cuando conocí a Emily, parecía normal, pero un poco cansada. Le dije que no era mi intención lastimarla de ninguna manera, pero ella necesita entender que no es mi trabajo porque no soy su madre. Ella dijo que lo entendía, pero que estaba celosa de que su hermano Luke y Justin obtuvieran todo lo que querían. Le dije que, en primer lugar, Luke no es su hermano, sino un primo. En segundo lugar, no obtienen todo lo que quieren, trabajan para ello. Sacan buenas calificaciones, hacen las tareas del hogar y evitan problemas en su mayoría. Luego le pregunté la verdadera razón por la que actuaba de esta manera, ya que nunca había tenido un problema antes de esto. Entonces, empezó a llorar, diciendo que no era justo que Luke y Justin obtuvieran todo lo que querían mientras ella apenas tenía nada. Ella decía que Luke tuvo suerte en la vida al ser adoptado por mi esposo y por mí, y que ella merece tener lo que mis hijos tienen porque también es mi familia, así que tengo que cuidarla. Le dije que ella es parte de mi familia, pero no mi hija. La amo, pero no es mi responsabilidad. Luego le pregunté por qué se sentía tan fuerte al respecto. Ella dijo que, aunque sus padres la cuidan bien, siente que es solo una obligación para ellos. Cuando ve cómo Luke y Justin fueron criados, se pone celosa porque, en sus ojos, no vemos a los niños como una obligación. Somos una familia que siempre está unida y siempre resuelve los problemas y se ayuda mutuamente. Aunque yo me quedé en su vida y la tomé para salir con mi familia, ella siempre se sintió celosa de que tenía que ser ella la que se fuera. Se sentía en segundo lugar, y desde que acogí a Luke, pensaba que debería acogerla sin problema. Le dije que, mientras entienda sus sentimientos, no la voy a tratar como a mi hija. No la crié, pero la amo. Es trabajo de sus padres conseguirle un auto o ayudarla a conseguir uno. Entonces, se molestó más y dijo que claramente no me preocupo por ella. Me fui. Le envié un mensaje de texto diciéndole que la cuido, pero que no soy su mamá y que no es mi trabajo. Después de llegar a casa, mi esposo y yo hablamos y decidimos llamar a mi hermana. Le dije que mi familia y yo íbamos a quedarnos sin contacto. Mi hermana luego me preguntó cómo iba a ponerme en contacto con Emily. Le dije que Emily es casi una adulta y puede contactarme si quiere. Luego me preguntó si le iba a comprar un auto a Emily. Le dije que no, que era su trabajo como madre y que necesita actuar como tal. Emily necesita que ella sea madre. Entonces, colgó el teléfono, bloqueó y borró su número. Al día siguiente, recibí una llamada de mi mamá. Ella cree que debería darle a Emily algo de dinero para un auto. Si no le doy uno, le dije que no iba a hacer eso y colgué porque lo único que iba a causar era una pelea. Luego llamé a mi papá y le expliqué todo, y él piensa que tengo razón. Luego, mi papá llamó preguntando si podía venir el miércoles. Cuando apareció, estaba visiblemente molesto. Mamá le dio una gran cantidad de dinero del fondo de jubilación de mis padres a mi hermana. Esto provocó que mis padres tuvieran una gran pelea que llevó a mi papá a empacar una maleta y quedarse en un motel por un tiempo. Ahora no tengo contacto con mi hermana ni con mi mamá. Tendré poco contacto con mi sobrina por ahora. Gracias nuevamente por los consejos que todos me habían dado. Una semana después de la publicación, decidí hablar con Emily. Decidimos encontrarnos en mi casa.
Les pedí a todos que no estuvieran en casa porque quería que ella y yo habláramos en privado. Cuando ella llegó, realmente no quería mirarme, así que le pregunté si podía darle un abrazo. Ella asintió con la cabeza, y en el momento en que la abracé, lloró. Dijo que se sentía mal por cómo actuó, y le dije que no necesitaba disculparse. Le pregunté cómo la tratan sus padres para entender más sobre lo que está pasando. Me dijo que su papá la trata bien y trata de pasar tiempo con ella, pero está ocupado porque tiene 2 trabajos, mientras que mi hermana está en casa. Por lo general, ella se mantiene reservada y no le gusta que la molesten. Luego le pregunté si se sentía descuidada, y ella dijo que no, solo que a veces no tienen mucho tiempo en familia porque sus padres discuten mucho, especialmente sobre el dinero. A veces, su mamá la hace sentir como una obligación, pero ella sabe que la aman. Después, le pregunté sobre el dinero que mi mamá tomó del fondo de jubilación. Ella dijo que ella y mi hermana pronto irían a comprar un auto. Luego mencioné que llamaba a Luke su hermano y si ella siente lo mismo por él. Ella dijo que lo ve como un primo y pensó que si jugaba la carta de hermano, yo me sentiría inclinado a ayudarla. Luego explicó que, aunque son biológicamente hermanos, son primos y siempre serán primos. Después le pregunté si sabía cómo yo terminó adoptando a Luke. Ella dijo que lo sabía y su papá le había explicado lo que hicieron. Aparentemente, mi hermana lo cubrió con azúcar mientras su papá le dijo la verdad contundente, y fue toda la verdad que él le dijo. Luke solo la ve como prima también. Luke solo tiene un hermano, y ese es Justin. Luego hablé con ella sobre ver a un terapeuta que pagaríamos. Mi esposo estuvo de acuerdo y dijo que lo pensaría. Después, le pregunté si le gustaría pasar un día divertido conmigo los sábados. Ella se emocionó y dijo que realmente le gustaría eso. Así que ese fin de semana, fuimos a nuestro primer día de diversión. Fuimos al restaurante que ella quería probar y nos lo pasamos bien. Luego la llevé a una librería porque le encanta leer, y le compré un par de libros que quería. Cuando Emily y yo íbamos a tener nuestro segundo fin de semana juntas, tuve que cancelarlo porque Justin terminó en el hospital. Mientras estaba en la práctica de fútbol, comenzó a tener un poco de sibilancia y tomó su inhalador, pero no esperó el momento adecuado. Luego lo taclearon, lo que lo dejó sin aliento y le provocó un fuerte ataque de asma. Esto sucedió un viernes, y Justin estuvo en el hospital hasta el domingo. Se suponía que Emily y yo saldríamos el sábado, por la mañana, la llamé y le dije que tenía que cancelar. Antes de poder explicarle por qué, empezó a gritarme diciendo que nunca me preocupé por ella y colgué el teléfono. Intenté devolverle la llamada, pero saltó directamente al correo de voz, así que le envié un mensaje de texto diciendo que no era mi intención lastimarla, pero que Justin estaba en el hospital y que podíamos tener nuestro día el próximo fin de semana. Nunca supe nada de ella. Dejé de comunicarme con ella después de un par de días. Hace 2 días, mi familia y yo salimos a pasar una noche familiar cuando mis vecinos llamaron diciendo que habían llamado a la policía porque alguien estaba destrozando uno de nuestros autos. Cuando llegamos a casa, la policía estaba allí, y era el auto de Justin. El auto tenía rayones, pequeñas abolladuras y la pintura estaba rota en 2 ventanas. Mi esposo y yo revisamos nuestras cámaras de seguridad, y se podía ver claramente a Emily y a alguien más destrozando el auto. Mi esposo le dio una copia del video a la policía, y Emily y su amiga fueron arrestadas a la mañana siguiente. Mi hermana y mi mamá vinieron a mi casa gritando que yo estaba arruinando la vida de mi sobrina, y que si la amara, retiraría los cargos. Mi esposo admitió que no vamos a retirar los cargos, y Justin y Luke están de acuerdo con él. Mucha gente le ha preguntado a Luke su opinión sobre todo, así que decidí hablar con él. Dijo que ya había superado todo y que era mejor cortar el contacto con todos, incluso con Emily, porque ella es como su mamá. Así que vamos a cortar el contacto con todos, excepto con mi papá. La maestra cortó mi bomba de insulina pensando que eran auriculares, para demostrar un punto. Esto sucedió cuando estaba en la secundaria, ya sabes, en la época de los auriculares con cable, alrededor de 2011 o algo así. He sido diabético tipo 1 desde que tenía aproximadamente 4 años y uso un monitor continuo de glucosa y una bomba de insulina. Tenía un iPod, así que a todos mis profesores les dijeron que necesitaría mi bomba de insulina en clase, que podría hacer ruido y que tendría que sacarla de mi bolsillo y manejarla si necesitaba insulina o si necesitaba beber un jugo. Podía hacerlo a mi discreción. Teníamos una maestra que era una verdadera dura sin ninguna razón.
Era famosa por hacer llorar a los niños durante las presentaciones, incluso le dijo a una niña que quería ser doctora para encontrar una cura para el cáncer, que, como su hermana pequeña tenía cáncer infantil, tendría que ser realmente inteligente para hacer eso. Y mientras se reía para sí misma, dejaba que un niño soñara a los 12 años. Como te puedes imaginar, ella también estaba en guerra con la tecnología. Por cierto, hoy en día uso mi teléfono para controlar mi glucosa y aplicarme insulina. No puedo imaginarme ser un niño hoy y lidiar con un maestro así, cuando las líneas son borrosas y su teléfono inteligente en realidad es un dispositivo médico que salva vidas. Pero, de todos modos, si no estás familiarizado con las bombas de insulina, la que yo uso tiene un pequeño tubo que conecta la bomba, que tiene la insulina, con mi cuerpo, que necesita la insulina. A este maestro también le gustaba ser extrañamente obtusa con las cosas. En lugar de ser como otros maestros y simplemente decir que no había teléfonos celulares en clase, lo ponía en mi escritorio, lo que me recordaba que era una bomba de insulina. Generalmente decían algo como eso, es cierto, es una pena. En lugar de eso, intentaba hablar de manera abstracta sobre lo que quería que sucediera mientras caminaba alrededor del salón. Ese día en particular, ella seguía aludiendo a los estudiantes que escuchan música en clase y que deben tener cuidado con lo que hacen, porque puede ver que los niños pensamos que somos muy astutos, pero los adultos saben lo que estamos haciendo. Obviamente no estaba escuchando música, así que pensé que había visto a alguien con auriculares en la habitación. Lo siguiente que supe fue que se había acercado sigilosamente detrás de mí con unas tijeras. Me tomó un buen momento darme cuenta de lo que había sucedido exactamente, porque estaba asombrado. Estaba acostumbrado a que los profesores pensaran que tenía un teléfono celular o se enojaran porque mi bomba emitía un pitido durante un examen, pero nadie lo había tocado antes y mucho menos me había cortado el tubo de soporte vital. En realidad, estaba sentado con la boca abierta y ella se giró hacia mí, ahora que estaba al frente de la clase nuevamente, y dijo algo como, «Señor Maravilla, ¿Eli quiere compartir qué melodías son más importantes que escuchar la clase?» En este punto, había entendido que ella pensaba que estaba escuchando música. Pensé que había cortado los cables de mis auriculares. Respondí solo con el sonido de mis pensamientos, mientras todavía tenía alguno, ya que esa era mi bomba de insulina. Tuvo que dejarme ir a mi casillero para tomar mi teléfono celular y llamar a mi mamá para que me trajera un nuevo equipo de infusión. Mis padres insistieron en que no hubiera teléfonos celulares hasta la secundaria, pero mi mamá también estaba asustada porque yo tenía diabetes tipo 1 y era demasiado disléxico para recordar un número de teléfono. Quería que comiera y pudiera llamarla, así que me compró un teléfono de Walmart de 15 pesos y me puso minutos. Ahora me siento viejo. La esperé en la oficina principal. Ella trabajó desde casa y condujo como un murciélago fuera del infierno. Estaba tan enojada que no quiero volver a verla tan enojada en mi vida. Me quitó 10 años y ni siquiera tuve problemas. El maestro se disculpó conmigo y todos los maestros recibieron más capacitación sobre adaptación para discapacitados, o algo así. Fue un final anticlimático, pero un amigo pensó que era entretenido y que debería compartirlo. Voy a poner algunos de mis comentarios aquí para que nadie tenga que indagar si quiere más información. Sí, ella sabía que tenía una bomba, tenía una aplicación y a mis maestros se les dio la información que necesitaban saber sobre mi diabetes. Aunque todavía era un niño, muchos no diabéticos simplemente no lo entienden o se olvidan, y eso sucedía mucho. Los maestros me pedían mi teléfono si me veían jugando con él debajo del escritorio. Realmente estaba pasando por algo y me daba vergüenza ser diabético, así que a menudo intentaba ocultarlo. Por eso entiendo que pensaban que tenía un teléfono, pero un simple recordatorio de que era una bomba fue suficiente para todos los demás maestros. Sí, ella se acercó mucho a mí. Estaba mirando al frente del salón para ver la pantalla del proyector y tomar notas. Se coló detrás de mí desde el fondo de la sala, donde nos estaba dando una conferencia, y extendió su brazo hacia mí con unas tijeras. No me di cuenta de lo que estaba haciendo y los niños solían guardar sus iPods o lo que fuera en sus bolsillos, y a veces ponían sus auriculares debajo de la camisa. A veces dejaban un poco del cable asomando desde su bolsillo para llegar a su camisa. Ahí fue donde ella cortó la bomba, que estaba en mi cintura. Su disculpa fue, lástima. Tuvimos una reunión con ella, la subdirectora, el director y una señora de la Oficina de Educación Especial, además de mis padres y yo. Ella dijo que lamentaba sus acciones y que no debería haberme tratado de esa manera, y espera que no lo vuelva a hacer. No crecí esperando que la gente actuara así conmigo.
Ella olvidó que tenía una bomba, pero no sentí que estuviera poniendo una excusa. Estaba diciendo que debería haber sido más consciente y que era su culpa, y que yo no hice nada mal. También dijo que era valiente y tranquila ante la adversidad y cosas así. Luego se disculpó con mi mamá y mi papá por asustarlos y se ofreció a pagar los costos, pero ellos se negaron. Quisieron que todos los maestros obtuvieran más educación sobre niños con diabetes, y la escuela tenía una enfermera educadora en diabetes o alguien que venía a hablar con los maestros. Mis padres no la demandaron ni a ella ni a la escuela, ni la despidieron. Sí, todavía tenía que estar en su clase y tenía suministros adicionales guardados en la oficina de la enfermera, pero también quería mucho a mi mamá en ese momento porque yo era un niño. Esta era una escuela pequeña y hacían muchas cosas al revés. También manejaron mal mi discapacidad de aprendizaje. Un año, uno de mis profesores se sorprendió de que mi padre tuviera una parálisis cerebral leve y pensó que debía ser muy difícil para mí lidiar con eso. Le hablaban como si tuviera 5 años durante las conferencias de estudiantes y profesores. Él es ingeniero. Cuando apareció mi madre, yo estaba sentado en la oficina esperándola. Creo que le tomó como 15 minutos recibir la llamada del post. Me preguntó si estaba bien y revisó el daño que habían hecho. Me di cuenta de que estaba enojada, pero no conmigo. Caminó directamente hacia la recepcionista y solo preguntó dónde estaba la maestra. Llamaron al salón de clases e hicieron que mi maestra viniera a la oficina. El director también salió. Mi mamá le habló muy fuerte, pero no gritó, aunque honestamente creo que eso lo hizo más aterrador. Ella estaba muy serena. No recuerdo palabra por palabra, pero básicamente dijo que quitarme la bomba de insulina era una violación de mi IEP, sin mencionar que es un dispositivo médico y una extensión de mi cuerpo que me mantiene con vida. Le dijo que tendría la audacia de dañar equipos médicos que salvan vidas, que eso fue imprudente y criminal. Le dijo que la diabetes tipo 1 no es una broma y cobra vidas, que debería considerarse afortunada de no dañar la bomba en sí. Le hizo saber lo caras que son y todo lo que tuvieron que hacer para conseguirme una. Ella ha tenido años de práctica, tuvo que discutir para llevar comida a lugares donde no te permiten llevar comida afuera, o en el aeropuerto. No puedo pasar mi bomba por escáneres, etc. Tenía mucha práctica en poner el temor de Dios en las personas, pero de una manera que no pudieran volverlo contra ella y decir que estaba siendo disruptiva. Luego me llevó a casa por el resto de ese día.